Nosotros leímos de introducción parte de la historia, de la vida, de los discípulos, de gente que estaba totalmente consagrada a Dios. Ellos crecieron en un pueblo especial, con un llamamiento especial, es Israel, en donde se han tejido alrededor de él teologías erradas, teologías que blanden muchas iglesias, que enseñan muchos pastores, en donde dicen que nosotros somos la sustitución del pueblo de Israel, y que Israel ya no es más el pueblo de Dios porque ellos rechazaron el Mesías. Y los pastores tienen 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 años de estar leyendo la Biblia, y después de 200 años siguen creyendo lo mismo y siguen predicándolo y siguen parándose sobre el mismo lugar, sobre el mismo púlpito, a decirle las mismas cosas a la gente, y la gente está creyéndole a lo que sus pastores le predican, porque la personalidad de un pastor es una personalidad seria. Y la gente dice, pues el pastor no me va a estar mintiendo. Bueno, tal vez el pastor no está mintiendo a propósito, a voluntad, sino porque no entiende el libro de Dios. Y cuando no entendemos el libro de Dios y predicamos cosas que no son, nosotros mentimos y cometemos pecado al mentir. Inconscientemente, pero es pecado. Y por eso dice la palabra que nosotros debemos no de hacernos muchos maestros, porque recibiremos más condenación. Por eso. Porque en nuestras manos está la responsabilidad de enseñarle a la gente verdades teológicas y no mentiras. Y eso es parte de un problema que todos nosotros vivimos en los púlpitos de diferentes lugares. Espero que capte lo que le estoy diciendo, porque hay personas que dicen, yo voy a cualquier templo, porque de todas maneras en todas predican igual. Eso es lo que dicen. Y quieren que el templo les quede al lado de su casa, para no tener que tomar el carro, salir de la casa, desincomodarse y buscar el lugar donde se le va a enseñar lo que se llama sana doctrina, que ahora todo el mundo es de sana doctrina. Hasta el diablo dice que es de sana doctrina hoy. ¿Qué te parece? Le preguntas al diablo, lo miras con los cachos, ¿verdad? Puntudos, le miras las cejas para arriba, las alas de murciélago vestido de rojo y negro, con la cola con punta de lanza, y dice, yo tengo sana doctrina, y está predicando desde un púlpito. Hasta el diablo predica sana doctrina el día de hoy. Pero quiero decirte que no en todos los lugares se enseña lo mismo y no se predica lo mismo. Cuando estoy diciendo esto, no quiero decir que este es el único lugar donde se enseña toda la verdad, porque hay otros lugares donde enseñan verdades. Pero hay muchos lugares donde enseñan verdades mezcladas con falsedades. Y esto se debe a la mala comprensión de la palabra. Tal vez porque no está dentro de las posibilidades del pastor analizar todas las malicias del diablo que están alrededor de su vida, en los libros que lee o en la forma en que entiende o comprende la escritura cuando la lee. Porque supuestamente todos tenemos el Espíritu Santo. Y si todos tenemos el Espíritu Santo, las 35,000 iglesias que hay, o sea, denominaciones que hay, que solo hay denominaciones de corte pentecostal y de corte bautista. Pero el diablo quiere engrandecer las cosas para hacer creer, ¿verdad?, que la cosa está más seria. Cuando dice que hay 35,000 denominaciones diferentes,
Pero en esas 35,000, diablo, escúchame, diablo, tú que predicas eso a través de la net y otros lugares, queriendo engrandecer e inflar más las cosas para crear más conflicto. Solamente existen dentro de las 35,000 denominaciones, entre las que van muchas iglesias independientes que no son denominaciones, pero que el diablo utiliza las estadísticas que los gobiernos pasan para denigrar a la iglesia evangélica. ¿Me estás escuchando, diablo? Ok. Pero solo existen dos tendencias doctrinales mayores dentro de la iglesia evangélica: las de corte bautista y las de corte pentecostal. ¿Cómo te quedó el ojo? Al decir esto, no estoy diciendo que la situación es simple, porque la escritura hay que comprenderla. Y yo hago énfasis y pivote en esto: hay que comprenderla bajo las perspectivas del pueblo de Dios, no bajo una perspectiva independiente. Si yo me divorcio del pueblo de Dios y yo digo que Israel ya no es el pueblo de Dios y que la iglesia es Israel, yo entonces estoy empezando mis bases doctrinales sobre terreno equivocado. Y se va a generar entonces a partir de ahí teologías equivocadas, como las que se blanden en muchas congregaciones. Israel siempre es Israel. Dios no se va a negar. Por causa de los padres, Dios no desecha a Israel. Pablo mismo lo dijo, y leen a Pablo 45,000 veces, y leen Romanos capítulo del 9 al 11 y no lo entienden. Le digo, léalo 100 veces. Lo leen 100 veces y miran siempre lo mismo. Israel no es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Los judíos tienen que dejar de ser judíos y tienen que hacerse cristianos si se quieren salvar. Y eso lo dicen pastores. Y he estado platicando con pastores que veo que tienen 30 años de leer la Biblia, pero no avanzan. Qué lamentable es leer un libro y no entenderlo. Es como cuando los niños están empezando a leer y tú le dices, a ver, léeme este párrafo, y tú oyes el ruido que hacen con sus labios y te lo dicen. Juan camina por la calle con su perro y el perro se le zafa de la cuerda y sale corriendo y toma agua del charco que está enfrente, y cuando terminaste le preguntaste al niño, ¿qué entendiste? Te vuelve a ver y no entiende el ruido que hizo con sus labios porque leyó pero no entendió. Y saber leer y no entender es como no saber leer. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Las escrituras se leen bajo el mismo espíritu que Israel leyó las escrituras también en su tiempo. Y cuando nosotros vamos entendiendo las escrituras como el Señor quiere que nosotros las entendamos, nuestras vidas van a ir cambiando y nos vamos a consagrar más a Él. Porque cuando yo leo y entiendo, entonces viene ese entendimiento, me guía hacia una vida práctica. Y de eso estamos hablando. Cuando nosotros leímos el capítulo 17 del libro de Hechos, estamos hablando acerca de lo que hicieron los Shelihim. ¿Usted sabe lo que es un Shelihim? Oh, sí, una moneda de 25, dicen en Nicaragua. ¿Un Shelihim? No, no es eso. Un Shelihim es un enviado. Y Pablo, o Shaul, era un enviado. O sea, un apóstol en griego. Y la vida de ellos estaba consagrada totalmente al Padre. Y estaban obligados por el Espíritu a predicar al Mesías que el Padre envió. ¿Me está escuchando? Y por esa razón es que ellos hicieron lo que hicieron. Y dice aquí que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, eso era ahí por Grecia, donde había una sinagoga, y la Biblia Reina Valera del 60 y las otras dicen una sinagoga de los judíos. Y yo te voy a preguntar, ¿por qué voy a poner una sinagoga de los judíos? ¿Acaso que los budistas tienen sinagogas? ¿Acaso que tienen sinagogas los zoroastristas, los nihilistas? ¿Acaso que los católicos tienen sinagogas?
¿Tienen sinagogas los satanistas? ¿Tienen sinagogas? ¿Quiénes son los que tienen sinagogas? Los judíos. ¿Para qué entonces, como escritor del libro, qué pasó? Se fueron las luces. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Para qué como escritor yo voy a poner? Entraron en la sinagoga de los judíos. Si la sinagoga es de los judíos y lo escribió un judío, ¿por qué está escrito en el libro de los Hechos? Y entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Y a la sinagoga quién va a entrar? ¿Quién escribió eso? ¿Lo habrá escrito un judío? Un judío habrá escrito, entraron a la sinagoga de aquellos judíos que están allá. No, porque yo no soy judío. Allá hay malicia del diablo en las escrituras. Porque alguien metió la mano ahí, y no solamente en ese lugar, encuentra usted, si usted comienza a buscar con un ojo crítico y clínico lo que dice en el libro de los Hechos, cuando dice, y los judíos hicieron esto y entraron a la sinagoga de los judíos y hicieron esto de los judíos, como que si el que escribió el libro de los Hechos, al narrarlo, no era un judío, como si él era un nicaragüense, un hondureño, y estaba refiriéndose a los judíos, a aquellos que están allá, pero yo no soy. ¿Por qué? Usted no lo ha leído así. Pues quiero decirle que eso a mí me despierta sospechas acerca de las extrapolaciones que han hecho los católicos con las escrituras. Y digo las escrituras hablando del nuevo pacto, pero hay una cosa que a mí aquí me llama bastante la atención, porque cuando estos siervos de Dios predicaban la palabra, escucha bien, y ellos tenían vidas consagradas, y Dios quiere que nosotros tengamos también vidas consagradas. Dice aquí que él entró en la sinagoga, no voy a decir de los judíos porque eso está de más. ¿Y por qué Pablo entraba en la sinagoga de los judíos si él era cristiano? ¿Tú crees que si él fuera un cristiano, o tú crees que a un cristiano le van a permitir ir a predicar a una sinagoga de los judíos que hay aquí en la ciudad? No, porque le permitían a Pablo entrar en una sinagoga y predicar, tomar la palabra, porque Pablo era judío y seguía siendo judío y creía en su Mesías judío, Yeshua de Nazaret. Eso a mí me dice que el Mesías no vino a establecer una nueva religión, porque si Pablo hubiera predicado una nueva religión, él no entra ni a patadas a una sinagoga, porque los judíos no lo hubieran dejado entrar. Sin embargo, él entraba, predicaba, les predicaba al Mesías, hablaba de la resurrección del Mesías. Algunos no creían, otros sí creían. El versículo 4 dice, y mujeres nobles no pocas creyeron cuando él predicaba, porque él utilizaba las escrituras. Ahora, más adelante, en el versículo 10, dice, cuando estaba en Berea, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Aquí vuelve a decir de los judíos otra vez. Y digo, ¿por qué esta redundancia? Porque nos quiere hacer creer el diablo, ¿verdad? El diablo nos quiere hacer creer y nos quiere lavar la cabeza, y a muchos se las tiene lavado, de que los cristianos entraban en la sinagoga de los judíos. No, los que entraban en la sinagoga de los judíos eran los judíos, Pablo y Silas, que creían en el Mesías judío, alabado sea Dios. Y dice aquí que cuando ellos entraron en la sinagoga, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga bien, tenían el corazón más abierto, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y estamos hablando del primer siglo. ¿Y qué escrituras investigaban ellos cuando alguien estaba predicando? ¿Qué escrituras utilizaban los predicadores, como Pablo y Silas, para hablar del Mesías? Entonces usted se va a pensar, pues el Nuevo Testamento. ¿Y cuál otra? No, pueden decirlo. No, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, y la palabra testamento fue inventada por un católico en los primeros siglos, porque no lo inventó Dios. Dios habla de pactos, no de testamentos. Óigame, si usted quiere rechazar esta palabra, la rechaza. De todas maneras, yo se la voy a predicar.
El testamento lo hace una persona que va a morir, porque va a dejar una herencia. Dios no muere, Él es eterno. Lo que Dios hizo con su pueblo fue un pacto, y fue un pacto matrimonial que lo firmó allá en el monte de Sinaí con las tablas de la ley, y se casó con Israel y se divorció de Israel y anunció un nuevo pacto que iba a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel otra vez. E iba a venir el día de que se iba a restaurar el nuevo pacto, un nuevo casamiento. Pero viene el diablo y utiliza a un hombre endemoniado, inventan la palabra testamento y lo ponen ahora en el libro de Dios poniendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y toda la gente va y repite como ¿quién? Como Raimundo, que repite todo lo que dice todo el mundo, sin investigar, sin ver que si de verdad las cosas son así, y lo enseñan y se ponen de maestros de las personas que los escuchan, y enseñan por 1, por 2, por 3, por 4, por 20, por 30, por 100 años, por 200 años, por 300 años, y pasan 400 años predicando la misma cosa, y están predicando siempre las mismas cosas. ¿De dónde salieron? No investigan eso. Miren, los pastores están obligados a investigar todas las cosas que ellos enseñan. Ustedes no pueden simplemente enseñar como que fueran loros o pericos aprendiendo las cosas para repetirlas y repetirlas de generación en generación para preparar a otros pericos que vayan repitiendo lo mismo, para que después traen a otros periquitos y a otras loritas para que vayan enseñándole a las generaciones subsiguientes. Usted tiene que investigar, usted está obligado a estudiar. Usted no quiere estudiar, usted tiene que estudiar. Usted es responsable de la congregación que Dios le puso, sean 10, 20, 30 o 3,000. Ahora, ¿qué escrituras eran las que ellos revisaban cuando predicaban los discípulos, los apóstoles? Si no había Nuevo Testamento, no se había recopilado todavía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios y el resto de los libros que componen hasta Apocalipsis. Esos libros no estaban escritos, no había ni un rollo todavía. Quizás había alguna carta de Pablo que por ahí circulaba. ¿Y usted qué cree? Que cuando le llegaba la carta a Tesalónica, el de Tesalónica tomaba primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, y el pastor decía: a ver, hermano, vamos a predicar, y que con esa cartita él venía y nutría a la gente día por día, año por año. Vamos a leer la escritura, y que tomaba como escritura primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. A ver, pásame la escritura. Otra vez a leer primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, y han pasado 10 años y sigue leyendo primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses para darle la doctrina a los creyentes en el Mesías. ¿Usted cree que era así? Porque tenían que usar una escritura. ¿Qué escritura usaban? Pues la Torá y los profetas, hermano. Eso era lo que usaban. Dije la Torá y los profetas. No, diga Pentateuco, porque es pecaminoso que usted diga Torá. Pues será pecaminoso para los que rechazan a Israel. Yo no sé cómo van a hacer, porque Israel estará también en la Jerusalén celestial cuando el Señor los salve. ¿Para dónde se van a ir si ustedes rechazan a Israel? Solamente para que los manden para otro lado. Pero ahí usted va a tener que decidir qué es lo que va a hacer, porque usted está en un grave problema. Alabado sea Dios. Yo no tengo ni medio problema con los israelitas, son mis hermanos, oro por ellos. Sé que ahora todavía, oiga bien, Dios está permitiendo que ellos rechacen el Mesías y que pongan 40,000 argumentos diciendo que el Mesías no cumplió las expectativas políticas de lo que ellos esperaban, y que no estableció esto, y que no estableció la paz, y que no llenó la tierra de Torá. ¿Y qué fue lo que le dijo que salieran a hacer a sus discípulos? Dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua. Y la Iglesia Católica aumenta en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.